Hola, mi nombre es Mónica Belis Vilca, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Privada Abierta Latinoamericana. El siguiente video es un trabajo de defensa que está relacionado con mi ensayo cuyo tema principal es el glaucoma, que fue presentado para la materia de Patología Especial 1, cuya docente es la doctora Karina Huanca Encinas. Bien, vamos a comenzar. Antes quiero destacar algo muy importante, es de que las frases que están resaltadas, las palabras que están resaltadas en blanco, son las principales que he usado como palabras clave para al momento de realizar mi trabajo. Bien, vamos a comenzar con la definición. El glaucoma se define como un conjunto de patologías que se caracteriza por un aumento de la excavación del nervio óptico, un aumento de la pérdida progresiva del campo visual y un aumento de la presión intraocular. Estos tres factores son necesarios para determinar un glaucoma, pero en los pacientes que vengan con un aumento de la presión intraocular y solo sea la única característica, se define que es un solo es hipertensión ocular. Y en el caso de que sí presente las otras dos características, pero hay ausencia de un aumento de la presión intraocular, se determina glaucoma de tensión normal. Sabiendo esto, vamos a pasarnos un poco a la epidemiología. Se ha determinado que a nivel de América Latina, el glaucoma es la segunda causa más común de ceguera a nivel mundial, y en el año 2015 se ha presentado 2.34 millones de pacientes con ceguera y más de 12.46 millones de pacientes que han presentado pérdida visual de forma severa o moderada. Esto ha instado al área de la salud a implementar ciertos sistemas de salud en los países que se veían más afectados para que esto entre en el conjunto de enfermedades que son tratadas como crónico-degenerativas no infecciosas, ya que debido al aumento de la edad del grupo etario, entonces presentaba un factor de riesgo, ya que el glaucoma suele presentarse en pacientes mayores de 40 y 50 años. Entonces, se han tomado medidas para que se establezca ciertos programas donde se hace un diagnóstico temprano, un tratamiento efectivo y una rehabilitación en aquellos pacientes que ya tengan secuelas de la patología, como vendría a ser la ceguera. Bien, también hay que tomar muy en cuenta que en los pacientes que viven en áreas rurales y tienen un nivel socioeconómico demasiado bajo, es donde más se presentaba la enfermedad, debido a que los pacientes no tenían o el dinero o no tenían el conocimiento para poder atender la enfermedad a tiempo. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la fisiología y de la fisiopatología para poder entender el glaucoma. Normalmente los niveles de la presión intraocular son de 15 milímetros de mercurio y esto va a variar, va a oscilar entre unos 13 y unos 17 y ahí se considera el rango normal. Esto se va a dar dado por la salida del humor acuoso a través de un canal de una malla trabecular que mide de 2 a 3 centímetros hacia el conducto de Schlemm. Esto tiene un mecanismo de limpieza, ya que el tamaño es demasiado reducido. Las distintas estructuras las distintas estructuras anatómicas que se encuentran a este nivel, como vendrían a ser el conducto de Schlemm o el iris, presentan cierto tejido epitelial que está recubierto por por una capa gelatinosa que es rico en células fagocíticas. Estas células fagocíticas van a eliminar cualquier tipo de obstrucción a nivel del canal, ya que, como les dije, su tamaño es demasiado reducido y se puede obstruir fácilmente. Al hablar de la fisiopatología, en el momento en el que este canal en el conducto, esta media trabecular, se va a obstruir y va a impedir el paso del conducto de Schlemm, va a aumentar la producción del humor acuoso y entonces se va a desarrollar un aumento de la presión intraocular. El humor acuoso está producido por el cuerpo ciliar, entonces al no haber una absorción de esta, va a seguir aumentándose la producción. En los pacientes pueden llegar a presentar hasta unos valores de 60 y 70 milímetros de mercurio y oscilan más o menos en ese rango. Pero normalmente cuando el paciente viene con una presión intraocular de 20 a 30, ya se considera algo patológico. Al haber un aumento de la presión intraocular, el nervio óptico va a sufrir un estrangulamiento o una compresión a su salida del canal ocular. Entonces el disco óptico va a causar una compresión, lo cual va a disminuir el flujo axónico, va a disminuir el flujo de nutrientes, lo cual a su vez va a causar una presentación clínica y la característica más principal de la patología, que es la excavación del nervio óptico. El nervio óptico tiene un rango de 4 a 6 micrómetros, entonces al reducirse el flujo, las células van a llegar a morir
y van a presentar una disminución de esto. Por eso se ve la excavación del nervio óptico, que cuando ya ésta se encuentra en un rango de 2, se determina que es ya un proceso patológico y el paciente ya presenta glaucoma. Posteriormente, esto nos va a llevar a un daño de la retina, ya que como sabemos, el nervio óptico se encarga de llegar a la retina, entonces va a haber una pérdida de la visión y llegan a la ceguera. Bien, vamos a hablar también de la clasificación en glaucoma primario o secundario. Primario cuando se desconocen las causas que van a llevar al daño del nervio óptico y secundario cuando sí se conocen las causas que van a llevar al daño del nervio óptico. Puede ser glaucoma de ángulo abierto en los casos en que las estructuras anatómicas como ser el iris, la córnea y el cristalino no van a impedir de ninguna forma la salida del humor acuoso a través de la malla trabecular. Pero en el caso contrario del ángulo cesado, sí estas estructuras anatómicas producen la obstrucción de la malla trabecular y la salida del humor acuoso a través de la malla trabecular. Y por la edad de inicio se denomina que puede ser glaucoma congénito cuando se presenta al momento del nacimiento y los primeros 3 años de vida, y juvenil cuando este se presenta después de los 3 años de vida y para adelante durante la etapa adulta. Esta es una clasificación de la Sociedad Americana de Oftalmología y también esto se subclasifica en glaucoma primario o secundario. El glaucoma primario también se encuentra en esto, glaucoma de ángulo abierto, y glaucoma secundario cuando el síndrome de pseudoexfoliación, el síndrome de dispersión pigmentaria y el glaucoma uveítico secundario al uso de esteroides se va a presentar en la patología. Otra característica es el glaucoma neovascular y el glaucoma congénito, que la mayoría de estos se caracteriza por una acumulación de acumulación de células y tejido a nivel del conducto de la malla trabecular, lo que va a impedir la salida del humor acuoso hacia el conducto de Schlemm. Mm, ot- Hay que tomar en cuenta de la evaluación de nuestro paciente para hacer un diagnóstico rápido y un diagnóstico preciso. Una de las primeras características que vamos a tomar en cuenta es el uso de la historia clínica, como los antecedentes familiares, si el paciente presenta o no, en algunos casos, antecedentes familiares de glaucoma, que alguno de sus familiares haya atravesado por este proceso. Otra característica principal las manifestaciones clínicas, ya que no en todos los casos el paciente puede llegar a eh, presentar una clínica muy marcada, ya que en la mayoría de los casos de glaucomas estos son asintomáticos y solo se presenta con pérdida de la visión y la ceguera. En estos pacientes también vamos a notar lagrimeo, edema, el ojo rojo o eritematoso. También se va a encontrar dolor que se va a extender a nivel de la ceja y de la zona periocular y demás. La exploración de la conjuntiva, la córnea y el iris, el cristalino y el ángulo iridocorneal, esto lo va a realizar un especialista, ya que nosotros no lo podemos realizar. Y lo que se va a tomar en cuenta más que todo en estos estudios es su forma anatómica, cambios en la coloración, cambios en el diámetro y demás. Lo que sí nosotros vamos a tomar muy en cuenta es el daño del nervio óptico, la campimetría y el estudio del fondo de ojo. Como ya se mencionó un poco en la fisiopatología, el daño de la excavación del nervio óptico, cuando ya es menor a 2 o está en 2, entonces ya se considera algo patológico y se denomina como glaucoma. Otra cosa que podemos destacar es la campimetría, que nos va a ayudar a seguir el tratamiento y ver qué tan avanzada se encuentra la enfermedad. Y por último, tenemos el estudio del fondo de ojo. El fondo de ojo nos va a ayudar a descartar que este proceso sea algo secundario a una patología ya de base que tenga el paciente, como es la diabetes y problemas isquémicos. A la hora de la clínica, como ya les dije, es algo es asintomático y poco marcado. Y nuestro paciente normalmente presenta pérdida de la visión y llega a la ceguera, por lo que al hacer este diagnóstico tenemos que enfocarnos muy bien en la edad y distintos factores que podrían provocar el aumento de la elevación de la presión intraocular. Bien, ahora vamos a hablar de lo que nos interesa, que es el uso de fármacos y el tratamiento que se maneja en esta patología. La mayoría de estos medicamentos se usa para reducir la presión intraocular a través de la reducción de la producción del humor acuoso o en los otros casos para aumentar la eliminación del humor acuoso a través de la malla trabecular.
En el caso de los análogos de las prostaglandinas, esto va a aumentar el flujo del humor acuoso a través de la valla trabecular y también las únicas manifestaciones clínicas que se pueden encontrar es el cambio de la coloración del iris y también el crecimiento de las pestañas. Y ya que este es uno de los medicamentos que tiene menos efectos secundarios, es el que más se maneja. Otro medicamento que sí manejamos más a nivel aquí en Bolivia es el Timolol, que también tiene un precio un poco más accesible que otros medicamentos y esto va a aumentar, no, esto va a disminuir la producción del humor acuoso. Ese es el mecanismo de acción de los beta bloqueadores. El timolol entra en el grupo de los beta bloqueadores. Otro es los agonistas alfa-adrenérgicos 2, que tienen dos mecanismos de acción. Van a aumentar el flujo de la salida del humor acuoso y van a disminuir la producción del humor acuoso, pero esto se descarta un poco debido a los efectos secundarios. Los siguientes fármacos que vamos a ver son los mióticos colinérgicos que van a aumentar el flujo de la salida del humor acuoso a través de la trabécula, ese es el mecanismo de acción. Y los epinéfricos que han sido uno de los primeros medicamentos que se han usado en esta patología, pero debido a sus efectos secundarios ha sido descartado del mercado, pero ha vuelto a ingresar debido a que se ha vuelto un profármaco y normalmente los otros medicamentos se aplican de 4 a 8 horas dependiendo del cuadro y tienen ciertos efectos secundarios. Entonces, este medicamento disminuye la aplicación y disminuye ciertas molestias como ser la irritación, cefalea, náuseas y demás. Este medicamento solo se usa 2 veces al día y es una presentación única y su precio es un poco más bajo. Entonces, por lo que se considera un medicamento sí se podría usar, pero también tiene ciertos efectos secundarios como podría ser la hiperemia conjuntival o ardor. También va a producir una hipertensión arterial y taquicardia, por lo que hay que considerar en qué pacientes vamos a usar este medicamento y hay que hacer un seguimiento muy riguroso de estos pacientes. Y por último, tenemos los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Estos medicamentos igual su mecanismo de acción es aumentar el flujo de la salida del humor acuoso a través de la media trabecular. Y algo un poco beneficioso de este medicamento es que este medicamento nos puede ayudar a su presentación puede venir en comprimidos, ya que en algunos pacientes presentan molestias debido a la aplicación y la conexión que tiene con el canal lagrimal. Entonces, este medicamento puede ser un poco más manejable para el paciente y más tolerable debido a sus efectos secundarios, pero todavía no lo manejamos mucho en el país y también si lo manejan ciertas farmacéuticas, entonces es un poco más caro a lo que tengo entendido. Bien, un, un tratamiento quirúrgico que se está volviendo algo innovador y que se está tratando de aplicar en los casos de glaucoma son los stents y los aplicadores intraoculares. Su única función es mantener el conducto abierto y va a extender la cámara anterior para que el flujo hacia el canal de Schlemm sea mejor y entonces esto va a mantener un flujo constante y no va a tener muchas molestias a nuestro paciente, por lo que se dice que es el tratamiento que más se recomienda en pacientes jóvenes. Otro, otro medicamento que vendría a ser el Zoclatan o el Netarsudil es el medicamento que es combinado, que se está innovando ya que uno es una terapia análoga de las prostaglandinas y en los ensayos clínicos se ha demostrado que su aplicación igual es menor, casi similar casi similar a los epinéfricos. Entonces, lo que este medicamento va a hacer es que va a decir la cantidad de veces y los efectos secundarios son demasiado bajos y va a tener una efectividad igual a la del timolol, que es el medicamento de uso que se maneja en esta patología. Y su eficacia va a ser de 2 a 3, o sea, va a reducir de 2 a 3 milímetros de mercurio en los pacientes. Ahora, debido a los efectos secundarios que también se presentan en esta patología al uso de los medicamentos, los pacientes han optado por alternativas para el tratamiento del glaucoma, como vendría a ser la medicina homeopática y la terapia holística. En este caso, la medicina homeopática maneja ciertos tipos de hierbas como y frutas como los arándanos y la glicac Bilbao es una planta que no está aprobada, o sea, no está aprobada
No hay una prueba científica que demuestre una disminución de la presión intraocular. La terapia holística sí está recomendada a los pacientes, no porque disminuya la presión intraocular, sino porque mejora el estilo de vida y el estado de salud de nuestros pacientes. Pero es un tratamiento más, es un tratamiento más recomendado para que nuestro paciente mejore su estilo de vida y no presente tantas molestias al momento de usar los medicamentos. También hablando de la comida y bebida, hay que tomar en cuenta una dieta hiposódica, una dieta baja en el consumo de cafeína, ya que esta puede elevar la presión intraocular de 2 a 3 horas. Y hay que disminuir la toma de agua y dividirla en ciertas horas. O sea, un paciente no podría tomar 1 litro de golpe en un corto tiempo, digamos en el de 1 hora, ya que esto igual va a elevar la presión intraocular, por lo que se recomienda que las tomas de líquidos sean divididas durante todo el periodo de las 24 horas. Y un beneficio que se puede encontrar en esto es el uso del vino, que se ha demostrado así científicamente que produce una disminución de la presión intraocular. Bien, algo que más podemos recalcar es la buena nutrición, que el uso de vitamina B, vitamina C, vitamina A, betacarotenos, zinc y demás, que son muy buenos para las distintas estructuras anatómicas y ayudan a mejorar un poco la visión, lo cual se ha demostrado que también al fortalecer ciertas estructuras anatómicas y al ayudar al mejoramiento del nervio óptico, se demostró que sí había un poco de mejoramiento de la presión intraocular y demás, o que esta disminuía aunque sea algo. El ejercicio físico sí está demostrado en pacientes, ya que esto sí disminuye la presión intraocular, pero el paciente tiene que tomar en cuenta que no puede iniciar ejercicios demasiado bruscos y que no estén aptos para su cuerpo, por lo cual se les recomienda caminatas a paso rápido y uno de los ejercicios más recomendados es el uso de la bicicleta. Entonces, esto sí está demostrado científicamente que tenía mejoramiento, como en los casos también de los pacientes de hipertensión, que sufren de hipertensión arterial, se les recomienda realizar ejercicio constante y para mantenerse sanos. El yoga también no está demostrado que tenga mucha influencia en la disminución de la presión intraocular. En algunas, y hay que tener mucho cuidado eh, de ciertas técnicas que se pueda manejar. Por ejemplo, hay posiciones que pueden aumentar más bien la presión intraocular, como las que se ponen de cabeza o se agacha la cabeza. Entonces, esto va a elevar la presión intraocular, así que hay que tener mucho ojo y mucho cuidado en este aspecto. Ahora, algo que ha causado controversia y sigue generando controversia a pesar de que hayan muchos artículos y estudios sobre el efecto de la marihuana como tratamiento paliativo para los pacientes que presentan glaucoma. Sí, se demuestra que tiene 20, 40 y 400 sustancias químicas, entre ellas la TSH, que va a ayudar a disminuir la presión intraocular, pero esta disminución de la presión intraocular solo va a durar cierto tiempo y va a durar de 3 a 4 horas, lo que va a hacer que el paciente aumente las veces que va a fumar o va a consumir este opioide. Entonces, esta sustancia va tiene más repercusiones a nivel sistémico, no tanto a nivel ocular, pero sí va a tener más repercusiones a nivel pulmonar, ya que debido a que va a aumentar las cantidades de veces que el paciente tiene que consumir, que viene a ser de 6 a 8, entonces puede producir procesos enfisematosos. También se ha tomado en cuenta que conjuntamente la marihuana disminuye la presión arterial, así que varios médicos entraron en controversia para ver el uso de esto, ¿no? Pero la Sociedad Americana de Oftalmología ha determinado que esto no es un tratamiento recomendado por ningún médico y no debería ser recomendado, ya que sean más eh, el beneficio, el beneficio se ve más disminuido contra las futuras complicaciones que pueden traer el uso de la marihuana, ya que aparte de que es un producto alucinógeno, va a evitar que el paciente esté dispuesto a realizar ciertas actividades como ser manejar, trabajar y demás. Entonces va a imposibilitar que el paciente esté activo durante un periodo de tiempo en el que se pase el efecto de esta sustancia. Bien, eh, esos podríamos hablar sobre, eso es más que todo lo que podría mencionar sobre el glaucoma. Y lo que más me ha parecido muy interesante son las cantidades de artículos que sí he encontrado sobre
las terapias alternativas, ya que muchos de los pacientes se quejan de que al ser un colirio y al usar él constantemente demostraban molestias y querían ver una terapia alternativa, por lo que se han realizado muchos artículos para ver tratamientos innovadores que disminuyan mucho los efectos secundarios y que la cantidad de aplicaciones sea demasiado baja. Entonces, hasta aquí eso es todo por hoy. Les quería agradecer mucho por su atención y me despido hasta otra oportunidad.